Hello, people of Earth, y hola a todos aquellos que quieran saber mi opinión otra vez sobre Bitcoin. A riesgo de otra vez volver a recibir un montón de hate, a riesgo también de encasillarme, porque no quiero que en principio, que el canal sea sobre Bitcoin exclusivamente y sobre hablar mal de Bitcoin, que tampoco es el caso. Lo que sí quiero es comentar uno de los problemas de Bitcoin del que creo que no se habla tanto como se debería, y es lo lenta que es. No quiero entrar en detalles técnicos porque, para ser justos, si crees que es Bitcoin y estás a favor de Bitcoin y crees que Bitcoin se va a convertir en lo que sea, no te voy a convencer, por mucho que hable de transacciones por segundo, por mucho que hable de cuál es el tiempo medio de una validación de una transacción en Bitcoin. Y al mismo tiempo, si no crees en Bitcoin, felicidades, no, pero si no crees en Bitcoin, tampoco creo que haga falta saber ese detalle, y en cualquier caso, podéis investigar más, y de verdad, os animo a que investiguéis más. Pero vamos al punto. Bitcoin, la red de Bitcoin como tal, es lenta. Y es a la vez positivo y negativo. ¿Por qué? Porque es lenta por lo bien que está hecha, por lo segura que es, por el diseño en sí misma, etcétera, etcétera. Por esa descentralización, toda la retórica que hay detrás de Bitcoin. Y de verdad, no es ironía, es fantástico. Al mismo tiempo, la hace una red inoperable, a gran escala, como moneda. ¿Recordáis aquello de criptomoneda? No solo criptomoneda. Pues tal cual. Insisto, comparar transacciones por segundo, comparar, la media de transacción, la media de tiempo de validación de una transacción con el mínimo nivel de seguridad, por así decirlo. Porque igual que ocurre con otras monedas, otros métodos de pago, hay diferentes capas, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de validación de una transacción. Y en el caso de Bitcoin, la mínima validación, insisto, hay diferentes tipos de credenciales, etc. La mínima lleva mucho tiempo. Es muy lenta. Y si quieres utilizar Bitcoin como moneda, a gran escala, no va a poder ser. Porque es algo que tampoco se soluciona con más poder computacional. ¿Por qué? Porque es tal y como está diseñada la red de Bitcoin. Si queremos utilizar Bitcoin como otra cosa que no sea como moneda, ok, pero entonces ya empezamos con los asteriscos y empezamos también a conceder cosas que van en contra del espíritu de Bitcoin. Y también podría poner en duda si el resto de gente de mainstream tiene en cuenta eso, o no invierten, o sí invierten en Bitcoin esperando que, ¿de acuerdo? Pero, porque sí que hay soluciones a esa lentitud, pero las soluciones a veces pasan por utilizar otra criptomoneda. Y no creo que cuando la gente invierte en Bitcoin sea esperando, no, ok, vale, está muy bien las criptos, pero Bitcoin no. Entonces, son otros vídeos aparte, que entonces ya tendríamos que hablar de qué tipo de criptomonedas o qué otras criptomonedas solucionan esta lentitud de Bitcoin. También ha habido ejercicios utilizando forks, utilizando derivadas de Bitcoin, lo mismo, al final no deja de ser otra cosa diferente a Bitcoin. Y es cierto, y además recientemente, al menos cuando estoy grabando el vídeo, ha habido novedades en algunas otras soluciones que no dependen de una derivada de Bitcoin, de un fork, o no dependen de otra criptomoneda, sino que son añadir capas a la red de Bitcoin. Por ejemplo, Lightning Network, ¿de acuerdo? Que es una capa adicional por encima de Bitcoin, explicado, que facilita y que hace mucho más rápido esa validación entre transacciones. ¿Qué pasa? A la vez que empezamos a añadir estas soluciones, estamos concediendo puntos que los defensores de Bitcoin, y en este caso justamente, pierde ese poder descentralizado
o pierde ese poder de ser el custodiador de la propia Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya dependes de esa capa. Ya no hay una interoperabilidad 100%. Ya necesitas elementos adicionales, digital wallets compatibles con Lightning Network, etcétera, etcétera. Lo comento también ¿por qué? Porque justamente os decía que, al menos durante las fechas de la grabación de este vídeo, Coinbase, una de las plataformas cripto más importantes del mundo, ha aceptado Lightning Network dentro de su sistema. Pero en cualquier caso, no solo que concede aspectos que van, entre comillas, en contra de la filosofía de Bitcoin, insisto, descentralización, custodia, etcétera, etcétera, sino que además complejiza, añade un paso extra para el uso de Bitcoin. Si ya creemos que es complicado para el mainstream que puedan acceder a Bitcoin y a utilizarlo en su día a día, si añades estas digital wallets que pueden ser o no pueden ser compatibles, esta capa de Lightning Network, etcétera, etcétera, añades una complejidad que a día de hoy no estamos preparados. Y es cierto que alguien me puede decir, pueden decir muchas cosas, pero me pueden decir, es una tecnología en su infancia, tiene que evolucionar. Ok, de acuerdo. Lo que yo quiero decir es que quizá la evaluación ahora de Bitcoin y todo el rumor de Bitcoin quizá está sobredimensionado con el estadio en el que está la tecnología, porque muchos de los gurús o de los defensores de Bitcoin, ¿en qué margen de tiempo estamos hablando? ¿6 meses? ¿6 años? ¿60? ¿Desde cuándo empezamos a contar? ¿Desde ahora? ¿Desde hace 10 años? ¿Desde hace 5 años? Esa parte me termina de. Además, que como va evolucionando, quizás sí que termina por funcionar, pero entonces ya no hablaremos de Bitcoin como tal, hablaremos de Lightning Network más Bitcoin. Por lo que no invalida del todo los argumentos hechos hacia Bitcoin, que es lenta. Y a la vez, insisto, es positivo que sea lenta por todas las capas de seguridad, cómo está diseñada, etcétera, etcétera. Es lo que lo hace tan atractivo. Pero le estamos quitando ese atractivo si estamos añadiendo esas capas, o le estamos añadiendo no solo complejidad, etcétera, sino, insisto, esas concesiones que hay por detrás de la filosofía de Bitcoin. ¿De acuerdo? Luego alguien me podría decir, bueno, Víctor, es que Bitcoin la estás utilizando mal si la utilizas para hacer tus compras diarias. Y entonces pienso, ok, ¿para qué la tengo que utilizar? ¿Como moneda de reserva? ¿Como algo para intercambiar? ¿Como especular? Pero es que si es para especular, es que puedo especular con Bitcoin o con cromos de Pokémon, literal, o con cromos de béisbol, o en bolsa, o en lo que sea. No necesito Bitcoin para especular. Pero ok, igual que si necesito como activo de reserva de valor. Bueno, si es así, perfecto, seamos justos. Pero no invalida que sea lenta, no invalida que si se quiere utilizar como criptomoneda y como uso de una moneda al uso, no es posible. Y creo que no se habla tanto de este problema. Por los motivos que sean, porque ya hemos dejado de lado que no queremos utilizarla como moneda de uso corriente. Entonces, felicidades, pero seamos honestos, que no queremos utilizarla como eso. En cualquier caso, sin extenderme mucho más, porque me meto y añado otros argumentos que podrían ser contraargumentos, mi punto clave, el vídeo de hoy es la lentitud de Bitcoin y los problemas que tiene esa lentitud a la hora de su escalabilidad como uso de moneda corriente. Insisto, y me puedo imaginar los comentarios que hay, he intentado responder a posibles contraargumentos, pero esos contraargumentos necesitarían un vídeo en sí mismo. En cualquier caso, ¿qué ocurre? Cuando, entre comillas, atacas o criticas una faceta de Bitcoin, te vienen con 3 o 4 otros argumentos que derivan la conversación a otra cosa. Esa otra cosa que es, insisto, utilizar Bitcoin no como una moneda de uso, sino como un activo de valor. Luego, cuando
intentas debatir sobre la moneda como reserva de valor, Bitcoin como reserva de valor, te vienen como otros argumentos. Cuando intentas hablar de la descentralización, te vienen con otros argumentos. Y en cualquier caso, es un puzzle que es muy difícil de resolver, es muy complejo, es muy difícil también estar en esta situación y decir que es muy complejo, que hay aspectos técnicos que pueden evolucionar, que lo que ahora es inválido luego no lo será, a la inversa. Pero ¿qué ocurre? Que justamente quiero compensar el discurso, la narrativa que hay en torno a Bitcoin, precisamente porque creo que no está balanceado el discurso. En cualquier caso, insisto, creo que nos habla mucho de la lentitud de Bitcoin y quería simplemente comentarlo. A9 out.